Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Soy Leonidas Castro. Esto es un programa más de Diálogo Nocturno aquí por I99 TV y por supuesto en el 98.9 FM. A quienes nos sintonizan, quienes nos ven, quienes nos sigan a través del dial FM y también a quienes están en nuestro canal digital, por supuesto I99 TV. Gracias por esa gentil sintonía. Estamos a esta noche pues ya con novedades. Lo de Perú sabemos sigue cerrado el tema, todavía no hay quien se pueda decidir que es el ganador de las elecciones. Ni el señor Sánchez ni la señora Fujimori han conseguido todavía la totalidad de votos. Falta todavía algo más de un 2%, casi un 3% del conteo de las actas. Hay impugnaciones y habrán algunos días de pronto para confirmar aquello. ¿Quién va a ser el nuevo presidente de Perú? Mientras tanto, el mundo futbolizado. Mañana empieza el Mundial, pues después del mediodía la ceremonia de inauguración y por supuesto el México-Sudáfrica que abre esta Copa del Mundo 2026 y donde los ecuatorianos tenemos pues un rol fundamental. Nuestra tricolor va a debutar este domingo 14. Sí, señores, el domingo 14 ante Costa de Marfil. Es un partido durísimo, muy complicado. Hemos visto cómo Costa de Marfil en su último partido de preparación le ganó a la poderosa Francia. Sí, esa Francia que viene con ansias de gloria en este mundial, pues bueno, fue derrotado en un partido amistoso por Costa de Marfil. Nuestros rivales el próximo domingo. Vamos a esperar, obviamente, cómo se desarrolla este juego, porque hay mucha expectativa. Sabemos que tenemos jugadores de talla mundial. Nuestros jugadores pues están ya en las grandes ligas, jugando finales de Champions League, jugando los mejores torneos del mundo allá en Europa. Y pues por supuesto hay la expectativa de lo que pueda pasar allá este día domingo. El fútbol, por supuesto, pasión de multitudes y el Ecuador está futbolizado. Veíamos en las últimas horas cómo el comercio, hay que decirlo claramente, acá en Guayaquil la gente está comprando todos los accesorios, cintillos, gorras, camisetas, todo, pulseras, todo lo que significa de la selección. Lo hemos visto, hemos hecho un recorrido en esta mañana, pues justamente todo el centro de la ciudad realmente futbolizado, el sector de la bahía, la zona céntrica de Guayaquil. Por todos lados el negocio pues está en función de la tricolor y nada más pues que este domingo abrimos nuestro primer partido del Mundial frente a Costa de Marfil. Pues bueno, parte de las novedades que se están registrando acá pues, y a esta hora también queremos agradecerle por estar con nosotros al abogado Andrés Santos. Él es constitucionalista. Vamos a hablar un tema que tiene que ver justamente del Consejo de la Judicatura, pues que pidió la renuncia a los directores provinciales para la evaluación. El tema judicial siempre está en la palestra, los cambios que se puedan dar, esas expectativas que siempre hay de mejorar la justicia. Hay ecuatorianos que piensan que en el Ecuador no hay justicia, que la justicia está del lado de los malos, pero hay otros que piensan que hay todavía posibilidades de hacer cambios. Hay una nueva presidenta del Consejo de la Judicatura y hay cambios que se están aplicando, que se están planteando a través de directores provinciales a nivel del país. Abogado Andrés Santos, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Leonidas, muy buenas noches. Qué gusto saludarte y estar aquí pues, en I99. Gracias, abogado. Y justamente estos cambios que se plantean, digamos que análisis, evaluación de esos directores provinciales que tienen que ajustar los tornillos de jueces, de magistrados que realmente se dedican a cualquier cosa menos a administrar justicia. El gobierno ha hecho muchos reclamos de que muchos jueces están del lado de los delincuentes, otorgándole medidas sustitutivas, no acusándolos. ¿Qué podemos hacer con esto? Hay un cambio que se está planteando. ¿Cómo lo analiza usted, abogado Santos? Bienvenido. Los primeros cambios que están en la puerta del Consejo de las Judicaturas fueron los de... Se ha pedido la renuncia de todos los directores provinciales y a nivel nacional, de todos. O sea, fue Mercedes Caicedo que le pidió la renuncia pues, a todos. ¿Por qué? Ha encontrado más de 86 expedientes ya prácticamente con riesgo de caducidad. A ver, ¿cómo funciona esto? Tú tienes un juicio y tienes un juez corrupto que justo te tocó por sorteo y el tipo pues vulnera la ley, se salta el procedimiento, recibe coimas de la contraparte, es un desastre, es decir, hace todo lo contrario a lo que dice la ley.
tú tienes la herramienta de presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura para que le inicien un procedimiento disciplinario. Hasta ahí todo perfecto. Se inicia el procedimiento disciplinario, eso se eleva a la Corte Provincial de Justicia y es un tribunal quien analiza realmente pues si ese juez cometió un error inexcusable, así se llama, ¿no? Correcto. O una Esa es la figura jurídica, error inexcusable, abogado. Sí, correcto. Esa es una de las figuras, ¿no? También está la figura del dolo o la negligencia. Entonces, esas son causales para la destitución, según el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, lo lógico es que cuando este tribunal dictamine que este juez incurrió en esa causal de destitución, incurrió en un error inexcusable, digamos, en una vulneración objetiva de la norma que es clara, ¿no? Ese juez tenga que ser destituido, ¿verdad? Eso es lo lógico. Pero, ¿qué se ha venido haciendo? Después que el Tribunal Superior toma su decisión, esto no es que sube de inmediato al Pleno del Consejo de la Judicatura para que los vocales respectivos tomen la decisión de destituirlo, no. Lo que sucede aquí es que esto vuelve a las sedes provinciales, a las direcciones provinciales, y es ahí donde se estancan estos casos, y ahí ocurre la corrupción. ¿Qué ocurre aquí? Vienen los funcionarios provinciales y se ponen en contacto con el juez y le dicen, mira, dame 15,000 a 30,000 dólares para que yo te retenga aquí el expediente, ¿ya? O hago un informe favorable, ¿ya? Obviamente, pues, en beneficio tuyo, que a pesar que tú tienes esta declaración jurisdiccional, así se llama, en la Corte Provincial, a pesar que tú tienes esto en tu contra, yo puedo hacer un informe favorable a ti para que vaya al Pleno, ¿no? Y que no te destituyan. Entonces, esa burocracia innecesaria ha sido lo que ha sido la génesis de la corrupción en el Consejo de la Judicatura. Y con la otra práctica también que retienen estos informes para que caduquen, ¿no? Porque estas acciones son de plazo vencido. Entonces, no estoy seguro si 6 meses se tiene para que ya se resuelvan. Y por lo tanto, Leonidas, ¿qué sucede? Así encubren a los jueces corruptos, los directores provinciales. Y eso es ese es el primer desafío del Consejo de la Judicatura. A ver, sin disciplina, sin castigo a los corruptos, nada puede salir bien. Esa es la realidad. Necesitamos purgar la función judicial de malos elementos. Hay elementos que deberían estar presos. Muchos jueces, fiscales corruptos, funcionarios que piden coimas, atrás retienen trámites injustificadamente, ¿no? Este es el desafío del Consejo de la Judicatura ahora, ¿no? Purgar de malos elementos, abrir concursos nuevos e incorporar elementos naturalmente pues que cumplan con las exigencias de ética, exigencias académicas y experiencia profesional. Correcto. Abogado Santos, estos procesos que se inician contra justamente estos jueces y que se han visto en algunos casos blindados por los directores provinciales, nos da cuenta de que terminan siendo redes que están por años enquistadas en la función judicial y que no ha habido quien le ponga, como dicen, el cascabel al gato para justamente terminar con aquello. Es por eso que pues muchos casos sonados, incluso importantes, de grupos de delincuencia organizada que quedan en libertad porque se sienten protegidos estos magistrados, porque hay quienes arriba, quienes deben sancionarlos, pues justamente no hacen nada y ahora pues se hace urgente y necesaria esta depuración. Así es, son los jueces intocables, los jueces que son miembros del crimen organizado, del narcotráfico, de bandas que extorsionan, de sicarios, son jueces que son parte de la nómina de todas estas organizaciones criminales, ¿no? Entonces, ese es el desafío que tiene Mercedes Caicedo, la ciudadanía también tiene que presionar ahí, para que no ocurra nada de lo que vimos con este innombrable de, ¿cómo se llamaba? No era Gaibor, era el último del Consejo de la Judicatura. Se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Hemos caído en un laxo los dos. No es Gaibor. Era sonadísimo hace poco, ¿no? Sí, entonces, sí. No podemos caer en ese mismo error del encubrimiento a malos magistrados, malos elementos. Ahora, también esto tiene que venir a la par de una reforma de nuestro Código Procesal Penal, nuestro Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? A ver, nosotros tenemos mucha discrecionalidad para que los jueces puedan abusar
arbitrariamente de las medidas cautelares, es decir, de las famosas medidas alternativas y las medidas sustitutivas a favor de delincuentes peligrosos, a favor del crimen organizado. Un juez prácticamente hoy puede liberar sin ninguna carga de motivación justa, puede liberar sin ningún problema a muchos miembros de la delincuencia organizada. Mario Godoy, el abogado, Mario Godoy, el laxos que tuvimos. Godoy, Mario Godoy, Godoy, el expresidente de yo la Judicatura. tenía a Gaibor, que ese era el burropié, ¿no? Ese era el director provincial de Pichincha, justamente. Era el Sí, director provincial correcto, de Pichincha. exactamente. Ese era el otro. El que supuestamente Bueno, era emisario. Correcto. Entonces, miren, se tienen que dar estos cambios. Estos cambios se están sustanciando con el proyecto de la ley antimafia. Son importantísimos. Mira, Ecuador es el único país en el mundo donde su ley procesal no contempla la valoración de los antecedentes penales, no contempla la valoración del historial delictivo o el riesgo de reiterancia delictiva, por ejemplo, la habitualidad de la comisión de delitos de los procesados. Tenemos un fuerte vacío legal ahí que lo podríamos reformar. Claro que se va a armar una discusión. Tenemos lamentablemente ciertos abogados que se oponen, ¿no?, a la mejora y a la eficiencia del proceso penal. Se oponen, no quieren que Ecuador tenga normas como tiene, por ejemplo, El Salvador, España, Chile, hasta Colombia, por ejemplo. Colombia, Perú, Brasil, Argentina. Todos, mira, todos los países normales tienen un procedimiento penal en donde el individuo procesado, si es un peligro para la comunidad o si es un peligro para la vida de la víctima, efectivamente se le puede ordenar la prisión preventiva. En Ecuador no, en Ecuador tenemos una dificultad. Se ha restringido mucho de que en delitos sangrientos, por ejemplo, tú tienes un individuo con 8 o 7 antecedentes de sangre, sicariato, secuestro, extorsión, pero aún así los jueces pueden tener una facilidad para negar la prisión preventiva, ¿no? Entonces, esto es un punto importantísimo. Mira, por cada medida cautelar que los jueces corruptos venden, estamos hablando de $5,000 a $15,000, ¿ah? Por claro, cada cabeza de criminal, ¿no? Por cabeza. Entonces, también se tienen que incorporar otras medidas. Por ejemplo, que esto también ocurre con fiscales. Recordemos que si el fiscal no pide prisión preventiva, el juez tampoco que la puede dictar. Entonces, ¿qué se ha hecho en otros países? Que se llama la prisión preventiva subsidiaria. Es cuando la víctima, por ejemplo, la víctima, las personas que fueron víctimas del secuestro, de la extorsión, o el Ministerio del Interior, en caso que la Fiscalía no solicite la prisión preventiva, ellos también pueden solicitarla pues al juez. Eso se llama la prisión preventiva subsidiaria. Son mecanismos, Leonidas, para combatir la corrupción, porque así tú le quitas el monopolio de la decisión a un solo actor, porque eso es lo que sucede actualmente, ¿no? Los delincuentes transan, coiman o incorporan a sus filas a fiscales y ya con la fiscalía de su lado ya están del otro lado. Ellos, sin fiscal no hay proceso penal, entonces hay que flexibilizar esto para estos tiempos hasta que se termine de purgar la función judicial del Ecuador. Abogado Santos, el trabajo que tiene que hacer la doctora Mercedes Caicedo realmente es un trabajo arduo. Luchar contra problemas estructurales de la justicia, la función judicial, donde no solamente tiene que ver con personas, también estructuras, edificios. La justicia se ha venido cayendo a pedazos. Tiene que haber una reestructuración de personal, por supuesto, quienes están al frente de impartir justicia, pero también el parte de la estructura, de todo eso que significa donde no hay a veces pero ni una hoja para imprimir los escritos y todo termina siendo una falencia. ¿Cómo lo cambiamos? También ese tema que es la parte operativa de la función judicial, no solamente el tema de las personas, los jueces, la corrupción, pero falta también el tema que no hay recursos para un servicio básico que es gratuito para los ciudadanos, que muchas veces tienen que hasta comprar, he escuchado voces por ahí que dicen que tienen que comprar hasta hojas, la tinta para que impriman los escritos. Claro, no es degradante, es totalmente degradante. Eso ha sido con la connivencia y la complicidad de muchos presidentes del Consejo de la Judicatura. Se han prestado para esa vergüenza, ¿no? Deberían ser recordados por cada uno de los ecuatorianos. Entonces, Mercedes Caicedo está en la oportunidad de reformar aquello, ¿no? A ver, hay teorías, ¿no? Algunos dicen que se tiene que volver a las tasas judiciales para que
el Consejo de la Judicatura tenga una fuente de ingresos autónoma de la Presidencia de la República, autónoma, ¿no? Del Ministerio de Finanzas. Algunos hablan de aquello, ¿no? No lo veo malo, no lo veo malo. Sé que eso puede reñir con la gratuidad de la justicia también, pero bueno, no hay nada gratis en el mundo en realidad. Entonces, la otra alternativa es, pues bueno, o sea, tienes que optimizar recursos. No puedes tener un edificio como el de Guayas que se está cayendo en pedazos, que los archivos se están pudriendo por la humedad, el moho. Tú no puedes estar en esas circunstancias, pues, ¿no? Vas a dificultar todos los procesos pendientes, así, ¿no? Entonces ese es otro desafío vital e importante, ¿no? Que está pendiente para nuestra legislación. Correcto. Fíjate que sí. Disculpa, dime, Leonidas, dime lo que sí, no, era continuando en esa línea, es decir, aplicar tasa significaría que el ciudadano igual tendrá que pagar por un servicio que a veces llega tarde o mal o no llega, pero creo que si hay valores que sean referenciales, es decir, como algo simbólico, podrían significar, en vez de que vaya esos dinero a veces para pagar a la amanuense, el que está por el secretario, sirve pero justamente para que se eliminen todos estos problemas. Por supuesto, es que eso es lo lógico, ¿no? Entonces, son tasas pequeñas, pues $5, o sea... Correcto, valores simbólicos. Claro, exactamente. Entonces, es importante. A ver, es una alternativa, no estoy diciendo que sea lo único, ¿no? Claro. No digo que sea lo único, pero lo importante aquí, sobre todo, también es reformar el aspecto institucional, renovarlo, para que la importancia del usuario. A ver, fíjate que todavía hay mucho secretismo en la tramitación de estos procesos disciplinarios. Ya no, el ciudadano no tiene acceso pleno a cómo están, dónde se encuentran, en la sustanciación de los mismos, ¿no? Y eso permite también el encubrimiento. Ahorita nos encontramos en una fase, pues, de purga, y hacia allá tenemos que conducirnos, a purga de la función judicial. En la reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, que está en este momento en la Comisión de Justicia, se está debatiendo lo siguiente: se está debatiendo que los concursos de jueces ahora también van a estar integrados ya por más representantes de la sociedad civil. Es decir, no solo por políticos, no solo por las autoridades del Estado, ¿no? Sino también, por ejemplo, por gremio de universidades, gremio de abogados, ¿ya? Entonces va a ser más diversificado esto, ¿no? Las universidades y la academia van a intervenir mucho más en los concursos para jueces, fiscales, etcétera, ¿no? Eso es algo positivo, algo que se hace también en universidades. De cierta manera eso sirve también para despartidizar la política, ¿no? Recuerda que muchos jueces entraron en el correísmo, muchos jueces se deben al correísmo hasta el día de hoy, ¿no? Eso es un tema que también hay que tenerlo presente. La justicia tiene que ser independiente, los jueces tienen que basarse estrictamente en la Constitución y en la ley, ¿no? Con un sentido nacional, del interés nacional, no con un sentido ideológico, no con un sentido partidista, no con un sentido de agendas extranjeras, peor aún con un sentido delincuencial, ¿no? Entonces, eso también significa independencia judicial. Ahora, un problema gravísimo, los jueces amenazados de muerte. Mataron hace dos semanas a una jueza en Machala. Ya, ella había sido amenazada en conjunto con sus colegas, con la advertencia de que el juez que ordene la prisión preventiva iba a ser asesinado. Y cumplieron. ¿Eso a qué se debe? Mira, tú tienes jueces fiscales que pertenecen a una unidad judicial local, en donde ellos son los que conocen las flagrancias cuando la policía detiene una banda, por ejemplo en Machala, que están operando en este momento bandas muy peligrosas, muy letales, y los hijos de estos jueces estudian en colegios ubicados en territorios que estas bandas controlan. Entonces, estos funcionarios judiciales están expuestos a muchas amenazas, extorsiones, intimidaciones y asesinatos selectivos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para proteger la vida de ellos? Y esto no se trata de ponerles una escolta, esto se trata de cambiar la estructura. Ya se ordenó de que los casos de crimen organizado tengan que ser sustanciados en los juzgados especializados que se encuentran en la capital. Es una jurisdicción nacional importantísima. Son 14 jueces que se encuentran allá para sustanciar casos especiales de crimen organizado por el nivel de peligrosidad. Pero actualmente les faltó lo más importante, la flagrancia. Ya la flagrancia es una audiencia pues, que se hace dentro de 24 horas cuando
una banda es aprendida por la policía, ¿no? Sicarios, extorsionadores. Y el problema es que los llevan a los mismos jueces que viven en el mismo lugar de la banda. Entonces, estos jueces pues no tienen independencia judicial porque están intimidados, están amenazados de muerte. Y es por eso que los liberan sistemáticamente. Por eso se tiene que aplicar la resolución 073 del Consejo de la Judicatura, que dispone que todas estas audiencias de flagrancia se tienen que conocer en los juzgados centralizados, que son los juzgados especializados del crimen organizado. De esa manera rompes ese contacto directo que tiene la banda con el juez local y haces que más bien esto se centralice en los jueces en la capital, donde no van a tener ese problema, están más resguardados. También está la propuesta de una unidad telemática, ¿no? Para que los jueces puedan estar en diversos lugares, que no se sepa dónde estén y que puedan dictar justicia pues de manera telemática utilizando los medios tecnológicos, ¿no? Es lo más inteligente que podemos hacer ahora pues para proteger la vida de los magistrados pues de atentados. Abogado, hay también esa posibilidad de tener jueces sin rostros, como en algunos otros países. Es decir, puede ser una propuesta que se viabilice para casos tan fuertes e importantes donde el narcotráfico, el crimen organizado, por supuesto es verdad, que amenazan a los jueces y su vida también corre peligro. ¿Habría esa posibilidad de tener eso en Ecuador también? Jueces sin rostros, que no se conozca quiénes juzgan este tipo de delincuentes y criminales peligrosos. Sería lo más inteligente para aplicar en casos de terrorismo, crimen organizado, bandas de secuestradores, narcos, etcétera, ¿no? Que son bandas que tienen el poder para hacer asesinatos selectivos. Eso sería lo más inteligente, eso sería lo más conveniente. Sin embargo, tenemos un impedimento, ¿no? Que es la Corte Interamericana, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y en concreto la Corte Constitucional del Ecuador, que no lo va a permitir. Porque dice que el delincuente, el mafioso, tiene el derecho de conocer el nombre, apellido y el rostro del juez que va a decidir sobre su libertad o su prisión. Entonces, ese es un problema grave que tenemos y por eso no podemos aplicar el anonimato de los operadores de justicia, que se aplicó en Italia, por ejemplo, durante los maxi procesos contra la Cosa Nostra. Se aplicó en Colombia, se aplicó en Perú, pero no quieren que se aplique en Ecuador, ¿no? Vaya usted a saber las razones. Sin lugar a dudas, hay muchos cambios que deben plantearse, abogado Santos, pero es el reto que tienen la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura y que esos cambios realmente surtan efectos. Hay casos emblemáticos que también la gente quiere un poco de celeridad. Hay muchas argucias en la jurisprudencia, en la ley, que permite que los juicios se dilaten y hay casos tan importantes, tan emblemáticos que duran meses, años y sin embargo pues no se hace justicia. ¿Qué hacer en esos casos también, abogado Santos? Bueno, el seguimiento respectivo. También estos casos se activan por queja y denuncia, ¿no? Si no hay una queja, una denuncia respectiva, pues no podrá existir, pues en este caso, una sanción al respecto, ¿no? Ya esto, mira, el Consejo de la Judicatura, los que están, digamos, componiendo el Consejo, son una cuota política. Son una cuota política de la Corte Nacional, Presidencia de la República, Asamblea Nacional, y otros poderes del Estado. Entonces, es voluntad política lo que se necesita, Leonidas. Es eso. Entonces, con eso, mira, tú puedes resolver la gran mayoría de problemas que tenemos en el Ecuador. La voluntad política. Creo, actualmente la doctora Caicedo como que tiene una intención de mejorar las cosas. Vamos a ver. Yo lo creeré cuando vea a más de 400 jueces destituidos, más de 400 fiscales destituidos, la mitad procesados, presos, donde tienen que estar, ¿ya? Entonces, ahí lo creeré. Pero bueno, hasta ahora veo indicios, ¿no? Que quiere cambiar las cosas, no se ha abierto otro nuevo concurso, tenemos déficit de fiscales, tenemos déficit de jueces también, tenemos 950 jueces penales, 800 fiscales, necesitamos el doble, en otras palabras, ¿no? Entonces, esto es un desafío que tenemos actualmente en el país. Yo creo que es lo prioritario por la situación de crimen organizado que tenemos, el crimen y las muertes violentas. Somos la nación más violenta de la Tierra. 51 Correcto. Muertes violentas por cada 100.000 habitantes. ¿Quién decide sobre la privación de libertad? ¿La policía? No. ¿El presidente? No. Son los jueces. Todo tiene que estar centrado en los jueces en este momento, porque son los protagonistas de la privación de libertad del enemigo del país, ¿no? Entonces,
Ese es el desafío real que se tiene. Tenemos un adversario, que es la Corte Constitucional, es la que impide en gran medida estos cambios, ¿no? Eso también la ciudadanía lo tiene que saber. La Corte ha bloqueado muchos cambios importantes. Fíjate, Leonidas, no sé si tenemos tiempo, pero hasta el 2020, las medidas sustitutivas eran prohibidas en casos de delitos graves, ¿eh? La Corte intervino, declaró inconstitucional aquello, dejó sin efecto, para que ya se pueda dar medidas sustitutivas en delitos graves. Después, en el 2025, la Corte dejó sin efecto otra prohibición para que los delincuentes reincidentes puedan acceder a la libertad a través de las sustitutivas. Esto ha desencadenado una corrupción total, una venta por tarifario de medidas sustitutivas, con tarifas ya estandarizadas para diferentes tipos de bandas, ¿no? Los tipos ya se organizan corporativamente con precios estandarizados, imagínate. Eso está pasando en el Ecuador. Somos uno de los peores países en materia de sistema judicial. Estamos en el puesto 123 de 141 países. Estamos ya al último. O sea, estamos cerca de los países de África subsahariana. Entonces, esto hay que reconocer. La función judicial ha sido el desastre, la peor basura que ha podido existir en la faz de la tierra en el Ecuador, y lo tenemos que decir con nombre y apellido, porque magistrados así no pueden salir a la calle y sentirse orgullosos, tienen que sentir vergüenza, porque la potestad de administrar justicia emana del pueblo, ¿no? Entonces, la ciudadanía es la que tiene el mayor interés en que estos señores se vayan a su casa, la gran mayoría de corruptos, y purgar la función judicial, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, abogado Andrés Santos. Se nos acabó el tiempo. Habrá posibilidades de seguir conversando en una próxima ocasión. Le agradezco y que tenga usted una buena noche. A ti, Leonidas. Tenga una muy buena noche. Gracias. Gracias. Nos despedimos también de nuestra audiencia de I99. Será hasta una próxima entrega. Hasta la próxima. I99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.